de las dos empresas más grandes de petróleo de Rusia. Imagínense, estamos hablando de billones de dólares. Entonces, el complejo de esta guerra no es solamente el deseo de invadir un país por invadirlo, es lo que ese país tiene en el subsuelo. En este caso, Ucrania tiene eso, tiene mucho como geopolítica, como políticamente hablando, es muy importante para Rusia la supervivencia de Rusia. Esta guerra va a durar mucho tiempo, y va a venir una crisis que ya se está viendo aquí en Estados Unidos, una crisis financiera muy grave que todo el mundo está muy pendiente de ella. O sea, las cosas se van a poner más feas antes de ponerse bonitas, como decimos nosotros acá, ¿no? Y eso también va a repercutir en otros países, como en este caso también Perú. Otro de los temas por qué los alimentos también en Perú han subido es porque a pesar de que no es mucho los fertilizantes que Perú importa de Ucrania, pero importa de otros países. Sin Ucrania, que es un país que exporta fertilizantes en gran volumen mundial, al no hacerlo hoy, los países que producen fertilizantes hoy suben sus precios. Perú tiene que comprarle ahora a esos países para poder mantener la agricultura en orden. Entonces, este tema no es muy sencillo, es muy complejo, es muy caro, se van a perder muchas vidas antes de que esto se llegue a un acuerdo. La guerra se va a mantener en Rusia en lo posible, tanto que han anunciado hace unos días atrás que ya han otorgado como una facilidad a Alemania que pueda invertir hasta 900 billones en armamento. Es un país que después de la Segunda Guerra Mundial no tenía esa opción, pero ahora con respecto a la guerra y ser el país que prácticamente vive e importa el 100% de sus necesidades energéticas de Rusia, pues se va a rearmar de una forma muy considerable. Se va a convertir no solamente económicamente mucho más fuerte, sino también militarmente dentro de Europa. Este problema va a durar muchos años, hay algunos que dicen que va a durar mucho tiempo. No olvidemos que la guerra que hizo Rusia a invadir Afganistán duró 15 años, ¿no? 15 años. Ellos pensaron que ahora entrando a Ucrania iba a ser un paseo por el parque, pero se han dado cuenta que no, porque ellos enviaron 200.000 soldados y se encontraron con otros 200.000 soldados ucranianos. Y para dar una idea de lo que los militares dicen, si uno va a invadir un país debe tener un soldado por cada 3 del país que uno invade. Entonces, se calcula que Ucrania va a seguir armando a sus ciudadanos. Hay 10 millones de ciudadanos entre los 18 y 65 años que no han sido permitidos salir de Ucrania. Están siendo entrenados, o sea, dentro de poco Ucrania va a tener uno de los ejércitos más grandes del mundo en cuestión de personal. Entonces, Rusia no va a dejar de querer soltar esa presa. No puede, no, o sea, para Putin la supervivencia de Rusia depende de la exportación de petróleo y gas. A ambos por la participación en este tópico sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Vamos a retornar con ese punto más adelante porque llama la atención. Pero ahora quisiéramos hablar de su perspectiva de lo que ha acontecido en la denominada Cumbre de las Américas, un evento internacional interesante que ha reunido a líderes mundiales y también a líderes de la nación sudamericana, de la región sudamericana. Y me gustaría conocer también su perspectiva de la participación que ha podido tener, del performance que ha podido tener nuestro presidente de la República, Pedro Castillo, porque no ha ido solo, ha ido con un equipo de asesores altamente calificados. Entre ellos está Óscar Maurtua, es canciller, está también otro, me imagino que un equipo técnico intentando respaldar al presidente Castillo, pero es el roce social e internacional que tiene nuestro mandatario con otros líderes mundiales, y ha salido a hablar, ha manifestado su retórica, y me gustaría saber primero su punto, ¿no? La perspectiva de lo que aconteció, la participación del presidente Pedro Castillo en un evento internacional muy importante
como es la Cumbre de las Américas. Vamos a comenzar con la doctora Yasmín López. ¿Cuál es su análisis con respecto a la participación del mandatario, doctora Yasmín? Bueno, él, como tú mencionas, ha recibido el asesoramiento, ¿no?, de un equipo de relaciones exteriores que como corresponde, ¿no? O sea, claro, el presidente, de acuerdo a nuestro orden jurídico, es el que lidera las relaciones internacionales del país, ¿no? Nosotros observamos un cambio, ¿no?, seguramente parte también del asesoramiento en comunicación política en cuanto a su vestimenta, por ejemplo, ya no está usando el sombrero chotano como llevó cuando viajó por primera vez a los Estados Unidos, ni la chaqueta, ¿no?, del estilo sí, claro, Evo Morales, ¿no? Ya no, o sea, hay un cambio en ese sentido. Por otro lado, bueno, una participación opaca, diríamos, porque no es capaz de improvisar, ¿no?, de manera coherente, lee un texto, ¿no?, y bueno, culmina, o sea, invita a la inversión, ¿no?, cuando su vicepresidenta en Davos, ¿no?, dijo todo lo contrario, ¿no? Entonces hay digamos, independientemente de los asesores que le puedan elaborar un buen discurso, digamos, en los hechos y lo que ven los actores económicos y más en los Estados Unidos son los hechos concretos, ¿no es cierto? O sea, la estabilidad y la perspectiva de que es posible para una política de inversiones sostenidas, ¿no? Y bueno, la culminación, sin mayor explicación, digamos, como una suerte de eslogan, ¿no?, América para los americanos, ¿no?, dejó descolgados a muchos, porque la verdad, para mí es una incógnita qué cosa es lo que ha querido decir con ello, ¿no? Interpretan, bueno, cerrón inmediatamente, ¿no?, le incomodó muchísimo, y en una prueba más de su desinformación, ¿no?, o falta de formación en lo que es la política y la historia política de los Estados Unidos, ¿no? Critica, y esa expresión, ¿no?, que alude a la doctrina de Monroe, ¿no?, como una política, ¿no?, de colonialista típica de los Estados Unidos, ¿no?, en este contexto, que claro, hay un aspecto cierto, ¿no?, que sí está vinculado con la hegemonía histórica de los Estados Unidos durante el siglo XX, ¿no?, en la región, ¿no? Sí. Que justifica, ¿no? Se usó eso para justificar, pero inicialmente estaba dentro del contexto de la protección, ¿no?, de posibles intentos de invasión del continente por parte de Europa, ¿no? O sea, ese es el... Digamos que ha tenido otra connotación, Totalmente. Bueno. O sea, hay todo un proceso. Bueno. Entonces, eso desde esa perspectiva. Y digo, o sea, sin mayor impacto a nivel internacional, digamos, como yo lo veo, ¿no?, de la presencia de Castillo, porque la Cumbre de las Américas, esta 9ª cumbre, ¿no?, va a acabar con la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección. O sea, el gran tema de agenda ha sido la migración, ¿no? Ha sido firmada por 20 países, entre ellos el Perú, México también, a pesar que no asistió, ¿no? Y los Estados Unidos acuerdan, ¿no?, el envío, o sea, adicional de 300 millones para los venezolanos, tanto aquellos que están en el exilio como los que están en la propia Venezuela. Ahora, lo que ha destacado es todo el debate que se ha suscitado en torno a lo que ha sucedido por primera vez, es decir, que se excluye la participación de países miembros de la organización como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En ese contexto, claro, esa es la primera vez que sucede. En ese contexto, por ejemplo, Ortega, el presidente de Nicaragua, en el momento que se está realizando la cumbre, anuncia que pretende autorizar a las tropas rusas, que tropas rusas ingresen a su territorio. Por su parte, los Estados Unidos
entienden eso como una provocación. Por Sí, otro lado, está el discurso del presidente de la Argentina, Fernández, ¿no? Que critica justamente esa exclusión, ¿no? Reivindica lo de la pretensión de las Malvinas, ¿no? Por otro lado, México no fue el encuentro, Sí, tampoco sí. fue Bolivia, tampoco fue Honduras. Vamos ¿no? a darle la Sí. participación al doctor Luis Noel Loza porque es importante los puntos que ha tocado. Doctor Luis Noel Loza, Pedro Castillo en la novena edición de la Cumbre de las Américas, un evento con líderes internacionales que básicamente es un roce muy importante para nuestro presidente. Deja de ser un profesor rural de Chota, Cajamarca, hasta convertirse en presidente de la República y hoy por hoy representando a los más de 30 millones de peruanos en el mundo. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál ha sido la performance del presidente según usted? Bueno, como se sabe, él no es una persona que ha tenido un roce internacional, tampoco es un estadista, tampoco es una persona que ha estado preparada para ser presidente. Pero legítimamente, si nosotros somos un país democrático, y esto no es porque yo esté a favor o no esté a favor de Pedro Castillo, no. Lo que estoy a favor es de la democracia de un país. Si él ha sido hasta este momento, ha sido elegido democrática y legítimamente como presidente, eso es lo que hay que respetar. Si bien es cierto, no está a la altura de mucha gente que quiere que él sea una persona de gran retórica, de buena presentación, que se vista de acuerdo a las personas que están acostumbradas a ver a las personas vestidas con terno y corbata. Bueno, si ustedes ven en otros países, en Arabia, en África, la gente se viste con sus vestimentas muy típicas y nadie dice nada. Entonces, sacarle que si se vistió o no se vistió con sombrero, que si se vistió o no se vistió con chaqueta, que no habla si no lee un papel, no es el único, no es el primero que lee un papel, por supuesto, para no salirse de lo que tiene que decir, para que no lo critiquen o tengan algunas, como ya hemos sabido y lo hemos visto, ha tenido algunas fallas cuando ha hablado, pero en realidad cuando yo pienso que su frase, que lo dijo la colega ahora, que dijo América es para los americanos, supongo que lo estará diciendo también en base a la coyuntura mundial que en este momento está pasando, ¿no? Hay una separación entre lo que es la democracia por un lado y lo que es y los sistemas autocráticos, como en este caso Rusia y países izquierdistas, como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua, que en realidad no están alineados con la política internacional de democracia. Más que nada ahora con la coyuntura de la guerra en la que Rusia ha invadido un país. Si bien es cierto, como dice que Nicaragua ha dicho que vengan tropas rusas a Nicaragua, por supuesto que eso no se le va a permitir. O sea, eso es una falta de respeto, porque de todas maneras Nicaragua de una u otra forma ha recibido ayuda americana no solamente en la época de Noriega, sino en la época anterior, Ortega, o lo que sea. Pero en realidad todo es cuestión de tiempo. Yo pienso que el presidente en este momento está siendo asesorado por Maduro de una forma mucho más eficaz y supongo que con el tiempo se irá puliendo mucho más en su retórica y no olvidemos una cosa importante. Hay un dicho que dice, los países merecen los gobernantes que eligen. Entonces, no podemos permitirnos criticar a alguien que viene de Chota, porque viene de Chota, no podemos permitir a alguien que viene siendo un profesor porque es profesor. Ahí tenemos a Zelensky. Usted no sé si han visto algunas performances de él cuando era artista, que sale